¿Qué pensarían si les dijera que su vida, la vida que están viviendo en este momento, es una historia? No diferente a la de una novela, no diferente a la de cualquier otra película. Tu vida es una narrativa. Desde el momento en el que naces hasta el momento en el que mueres, tu vida es una historia completa. Tiene su principio, tiene su conflicto interno y tiene su final. Página número uno y página última o página final. Tiene sus personajes, tiene su trama, sus obstáculos que se presentan y también tiene sus éxitos y tiene su conclusión. No lo tienen que imaginar. Esa es la estructura real de tu vida, de mi vida y de la vida de todos nosotros. Todos vivimos enmarcados y todos vivimos dentro de una narrativa. Todos vivimos dentro de una historia. Pero entonces eso nos lleva a las dos preguntas principales y más importantes. ¿Qué historia es la que estás viviendo? ¿Y qué personaje es el que tú estás encarnando? ¿Qué personaje es el que tú estás personificando? ¿Es tu historia una historia de éxito? ¿O es tu historia un drama, una tragicomedia? ¿Es una historia de éxito? ¿Es una historia de una persona que empieza desde abajo y junto con su trabajo, gracias a su trabajo y a su esfuerzo, llega a superar todos sus obstáculos y llega hasta lo más alto de la cima? ¿Qué tipo de personaje eres? ¿Eres una víctima? ¿Eres un perpetrador? ¿Eres un victimizador? ¿Es tu vida una tragedia o es tu vida un romance? ¿Es tu vida una vida de aventura, de acción, de aventuras y de emoción y de obstáculos a superar? ¿O es tu vida una trama perpetua donde todos abusan de ti y todos te maltratan y tú lo único que haces es sufrir? ¿Y qué tipo de personaje eres entonces? ¿Eres un personaje inteligente? ¿Eres un personaje lleno de carisma, lleno de éxitos y lleno de triunfo? ¿O eres un personaje que siempre está abajo y que nada más está en la parte de atrás? ¿Eres un personaje secundario o eres el personaje principal en la historia? Y eso nos lleva a la pregunta número dos, a la pregunta más importante. ¿Quién es el que está escribiendo esa historia? ¿Eres acaso tú el dueño de tu historia? ¿O eres un personaje secundario o un personaje en la parte de atrás que lo único que hace es sufrir las consecuencias de los personajes principales de las historias que están ocurriendo a tu alrededor? Si conoces las dos respuestas a esa pregunta, excelente. Y si no, he ahí donde está el problema. Probablemente estés atorado o probablemente estés insertado involuntariamente en la historia de éxito de alguien más. Y para que esa historia de éxito de alguien más pueda tener esa trama de éxito, muy probablemente tenga que haber una víctima o tenga que haber alguien que esté sufriendo. Y probablemente tú seas ese personaje secundario que está sufriendo para que otra persona pueda ser exitosa, para que otra persona pueda escribir su historia de éxito. Esto ocurre precisamente cuando somos inconscientes de que eso es lo que está ocurriendo. Cuando no nos damos cuenta de que nosotros tenemos el control de escribir nuestra propia historia. Entonces ahí está la solución. Darte cuenta de que todo a tu alrededor es una narrativa. Ya sea que lo quieras ver como pequeñas películas o lo quieras ver como cortos o como capítulos en una historia o una novela mucho más grande. Independientemente del formato, el hecho central permanece, la narrativa. Entonces tú tienes que tomar control de eso. Tú a partir de hoy tienes que empezar a tomar control acerca de qué tipo de historia es la que estás viviendo y qué tipo de historia es la que quieres empezar a vivir. Si toda tu vida ha sido una trama de sufrimiento, de derrota, de estar abajo, de sufrir, de dolor, de penas, muy probablemente es porque alguien más está escribiendo esa historia para ti. Pero, oh sorpresa, aquí vienen las buenas noticias. Tú eres tu propio lápiz, tú eres tu propia pluma y tú eres tu propio papel. Tú eres tu propio director y tú eres tu propio escritor.
Tú puedes decidir a partir de hoy, con tus palabras, con tus acciones y con tu intención y con tus planes, empezar a escribir la mejor historia de todas las historias que se pudieron haber escrito en este mundo. Tú tienes ese poder. Tú empieza a escribir. A partir de hoy, desde el momento en el que te levantes, empieza a escribir tu nueva historia. Empieza a ser el dueño de tu propia vida. Y no solamente te conviertas en el escritor. Decide qué personaje quieres ser. Decide si quieres ser un personaje como Rocky o si quieres ser un personaje como Batman. Si quieres ser un personaje que empezó desde abajo, que tomó todo lo malo que le ocurrió en la vida y que lo utilizó para poder conseguir sus metas y sus objetivos y llegar a donde él quería llegar. Qué poder tan extraordinario y qué historia tan más extraordinaria. Y no me digan que no es posible, porque en este mismo instante hay miles y cientos de personas cuya historia es esa. Carl Jung y otros grandes escritores como Joseph Campbell, que escribió El héroe de las mil caras, un libro que recientemente escuché el audiolibro. Una amiga mía me lo recomendó mucho. Saludos para Susana. Me recomendó ese libro. Y básicamente la idea principal es que dentro de la humanidad todos tenemos esa colección de historias, como una colección limitada de historias, y esas historias se repiten a lo largo de la humanidad. Entonces hay una cierta cantidad de historias que lo único que hacen es repetirse una y otra vez. Y de la misma forma hay una cierta cantidad de personajes que se repiten una y otra vez. Algo que decía el psicólogo Carl Jung lo denominaba como arquetipos. El arquetipo del héroe, el arquetipo del salvador, el arquetipo de la madre, el arquetipo del hijo, el arquetipo del bufón, el arquetipo de Dios, el arquetipo de Jesús. Todos estos son personajes que existen vivos y que existen inertes dentro de nuestro subconsciente colectivo. Y son personajes que en cualquier momento nosotros podemos decidir dejarnos poseer por ellos y empezar a encarnar, empezar a personificar. Y basado en esas historias que ya están preescritas y basado en esos arquetipos que ya están prehechos, nosotros podemos empezar a escribir nuestra propia historia. Lo único que se necesita es que tengamos el valor, la paciencia, la inteligencia y la voluntad de empezar a poner todos esos arquetipos, todos esos personajes y todas esas historias en práctica y en acción. Eso es lo que yo empecé a decidir. En algún momento de mi vida me di cuenta de que mi vida no era la historia que yo quería que se desenvolviera. En algún momento me perdí. En algún momento alguien más tomó control de mi historia. Alguien más empezó a escribir mis palabras, mis acciones, mis líneas, dónde pararme, dónde colocarme, cómo vestirme, cómo pensar, cómo hablar, qué no decir, qué no hablar, qué no pensar y qué no hacer. En algún momento me di cuenta de que yo le renuncié a alguien más el derecho de poder dirigirme, de poder escribirme y de poder producirme, como si fuera un actor involuntario en la película que alguien más estaba diseñando para mí. Y lo veo también en muchas personas. Muchas personas, esa es la situación trágica en la que ellos mismos se han puesto, ya sea conscientemente o inconscientemente. Y no es hasta el momento en el que nosotros despertamos y nos damos cuenta de que esa es la dinámica que nosotros estamos sufriendo, que es cuando finalmente despertamos y decimos, ya no más. A partir de hoy yo voy a empezar a escribir mi historia, yo voy a empezar a decidir qué es lo que quiero hacer. Yo decidí que quería ser un artista, que toda mi vida eso era para lo que yo había nacido. Y entonces agarré mi teléfono celular, empecé a crear contenido, compré mi instrumento, mi piano y empecé a escribir y a practicar música. Hay muchas otras cosas que quiero hacer en mi vida. Quiero escribir, de hecho quiero escribir historias reales. Entonces no solamente yo voy a empezar a escribir historias, sino que yo estoy escribiendo una historia dentro de mi vida real.
Y dentro de mi vida real yo estoy escogiendo qué tipo de personaje es el que voy a ser. Un personaje que no importa cuántas circunstancias o cuántos obstáculos se le pongan encima o cuántos obstáculos se le pongan enfrente. Siempre con su astucia y con su inteligencia y con ayuda de personas o de conocimientos va a poder superar esos obstáculos y siempre va a encontrar una salida. Básicamente esa es la descripción de mi personaje. Yo así lo diseñé y yo así lo creé. Y esa es la mejor parte, de que como yo lo escribí, yo lo entiendo, ahora yo puedo encarnar y yo puedo personificar ese personaje, porque es mi propia creación. Mi propio personaje es Vicente Morales. Ustedes tienen que decidir cuál es su personaje, cuáles son las palabras que ese personaje va a decir, cuáles son las acciones y cuáles son las victorias que ese personaje va a poder conseguir. E incluso lo pueden hacer literalmente, pueden escribirlo si se les hace más sencillo, pero es algo que tienen que ustedes implementar en la vida real con sus palabras y con sus acciones. Carl Jung decía que si no estás viviendo la historia que tú quieres vivir, es porque muy probablemente estás viviendo la historia que alguien más te ha impuesto. De ahí viene todo este concepto y toda esta idea que yo estoy aquí mismo en este video explicando. Jordan B. Peterson, el psicólogo canadiense, explica algo muy cercano, que la vida está contenida dentro de una narrativa. Entonces tú tienes que escoger cuál es la narrativa correcta, cuál es la mejor de las historias potencialmente que tú puedes llegar a escribir. Tú mismo diséñala y tú mismo créala. Y esa va a ser la historia de tu vida. Hoy finalmente este libro, este pensamiento, esta historia, este video que yo estoy poniendo en línea, es tu llave para tu libertad y es tu llave para comenzar el capítulo número 1. Capítulo número 1 de la vida de Juan Pérez. Capítulo número 1 de la vida de María Fernández. Yo vi este video en línea. Y ese video en línea, esa persona que vi en ese video, fue el precursor y fue el motivador para poder escribir esta gran novela o poder escribir esta gran película. Ese video fue mi motivación. Háganlo de esa forma. Escriban su propia historia. Ya no permitan que alguien más les imponga líneas o texto o ideas o acciones o hasta vestuario o maquillaje. Ustedes comiencen a producir su película. Ustedes comiencen a producir y dirigir su vida. Todos nosotros tenemos ese poder. Vean a su alrededor las herramientas, conviértanse en productores de su propia vida, vean qué cosas a su alrededor pueden utilizar como herramientas para poder crear y llegar al camino en el que ustedes quieren llegar y a la meta a la que ustedes quieren llegar. Háganse aliados a amigos, amigas, parejas, familiares, que se conviertan en los personajes que les ayuden a nutrirlos a ustedes y a nutrir a la historia y a la narrativa que ustedes quieren crear. Vean qué cosas a su alrededor pueden ser útiles para escribir nuevos capítulos, escribir nuevas escenas y escribir nuevas historias y nuevos capítulos dentro de su novela o dentro de su película mayor. Jamás vuelvan a permitir que alguien más imponga narrativas, ideas, palabras o acciones dentro de su historia que por derecho es solamente de ustedes. Todos tenemos el poder y la capacidad de escribir nuestra propia vida. Y las pocas personas o las muchas personas que lo están haciendo y que lo han hecho durante la historia de la humanidad se dieron cuenta, ejercieron ese poder y tuvieron una vida fantástica y maravillosa. Seres que durante cientos y miles y centenas de miles de años seguimos hablando de ellos, porque ellos se dieron cuenta de ese gran poder y ellos empezaron a implementar ese gran poder y escribieron la historia de su vida. Ustedes también pueden, deben y podrán escribir la historia que ustedes quieran, la historia de su vida. Espero que este video les haya gustado, espero que esta idea haya podido tener el impacto que ha tenido en mi vida. Espero poderles haber transmitido esa motivación, ese concepto o al menos esa semillita que yo espero que dentro de muy poco pueda germinar y pueda llegar a ayudarles a
a empezar ese camino que yo sé que ustedes son capaces de llegar a crear. Confío en ustedes de la misma forma en que yo confío en mí, de la misma forma en que yo sigo confiando en mí y sigo creando mi arte. Ustedes también creen, empodérense y escriban su vida. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día.